Bueno, y continuando platicando con el doctor. Doctor, leía yo por aquí que también tiene que ver con, con condiciones ambientales o genéticas. Bueno, genéticas quiero pensar que fue algo hereditario, y ambientales, ¿a qué se refiere? Bueno, mira, nosotros tenemos la herencia de papá y mamá. Si papá y mamá, o si papá tiene diabetes, pues tenemos esa predisposición a desarrollar diabetes. Si mamá la tiene y al mismo tiempo papá, pues tenemos un riesgo muchísimo mayor. Sin embargo, y esto siempre se lo digo a mis pacientes, si papá y mamá no tienen diabetes, pero el niño o la persona tiene sobrepeso y obesidad, la probabilidad de que ese niño desarrolle diabetes es muchísimo mayor. Fíjate. Que tener a los padres con diabetes. Fíjense lo que acaba de decir el doctor, está canijo. Esto es algo bien importante, Claudia, porque el 30% de nuestra población infantil tiene sobrepeso y obesidad. Entonces es algo muy importante. Y es ahí donde debemos de hacer la intervención. Probablemente no ya en los adultos, porque es mucho más difícil, más costosa. No quiero decir que no la hagamos, sino que resulta más difícil. Pero que nosotros hagamos una intervención con los niños en donde le enseñemos a comer, les fomentemos el ejercicio, es mucho más fácil que lo adopten. De niño. De niño, porque así va a crecer. Ciertamente. Si el niño consume alimentos que no son sanos y no hace ejercicio, pues obviamente cuando llegue a la etapa de 40 años, pues va a ser muy difícil que a esa persona la puedas meter a la actividad física y hacer un plan de alimentación. Pero entonces, subrayando un poquito lo que usted decía, doctora, entonces no porque mis papás tengan, yo necesariamente la voy a desarrollar. Tienes un factor de riesgo que no lo vas a cambiar, pero esto se llama un término donde el ambiente influye sobre esos genes y puede potenciar en etapas mucho más tempranas la aparición de la diabetes. Ahora, ¿y si te la controlan entre más temprano es mejor? Claro, eso es algo bien importante. Yo creo que algo que está cambiando muchísimo, te platicaría que antes de un estudio muy importante que nosotros como médicos, el UCA-PDS, este estudio decía, el paciente con diabetes debe ser manejado con alimentación. Después, en el 2004, aparece, tenemos que dar tratamiento farmacológico, metformina. ¿Qué pasó? Surgió así como que cómo era posible. Al día de hoy sabemos que iniciar tratamientos combinados en etapas tempranas de la enfermedad es muchísimo mejor que iniciar únicamente una monoterapia o nada más cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida deben ir en todo momento de la evolución de la enfermedad, todo momento, no los debemos evitar. Sin embargo, no es suficiente esto, tenemos que dar tratamiento farmacológico, sí, y esto se traduce en un control mucho menor y obviamente, mucho mejor, perdón, y obviamente un mejor control y disminución de las complicaciones crónicas de la diabetes. Oiga, doctor, ¿y por qué si está controlada? Porque en realidad es una enfermedad que se puede controlar con responsabilidad y cuidados, obvio. ¿Por qué se muere tanta gente de diabetes? Yo creo que mucho influyó en que el paciente busca, yo diría que sería como dos culpas, tanto el médico como el paciente. El médico, pues obviamente las intervenciones farmacológicas anteriormente, porque así estaba enseñado, porque así no lo recomendaban guías, iniciar tratamiento si no funcionaba el plan de alimentación. El problema es que en México tenemos una gastronomía riquísima, riquísima, en donde va a ser muy difícil tener un plan de alimentación muy ligero, muy sano, por llamarle de alguna manera. No es imposible, pero es complicado. Entonces, pues evidentemente el retardar el uso, por ejemplo, de insulina también se ha asociado con esta evolución. Entonces, una vez que ya están las complicaciones, poco puedes disminuir el desenlace de esto. O sea, ya disminuir el hecho de que tenga una pérdida de la visión, el hecho de que tenga pérdida como de la función renal o el riesgo de la neuropatía que puede estar asociada a las amputaciones o a la pérdida de una extremidad, pues evidentemente ya querer tratar en esas etapas, pues estamos llegando muy tarde. Pero entonces sería como el típico que dicen que te mueres de la complicación, no de la enfermedad, o como tal si te mueres de diabetes. Te mueres de las complicaciones de la diabetes. Sí, es que la principal causa es enfermedades cardiovasculares. Simplemente en el 2015 murieron más de 98,000 pacientes. Esto es un dato muy interesante. En una hora, en la siguiente hora, a partir de ahorita, van a morir más de 11 pacientes
por complicaciones de la diabetes. ¿Y usted podría decirme que han sido por complicaciones por tantos años de diabetes o porque, como usted bien me está diciendo, o porque a lo mejor no se controló a tiempo? Porque yo quiero decirle, una gente que vive con diabetes, que la tiene controlada, pues también no quiero que se apanique, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Aquí, como la otra parte que te comentaba, parte tiene responsabilidad el médico, parte también tiene la responsabilidad del paciente. Sí, claro. Si el paciente, mucho es dado aquí en México a buscar terapias alternativas, buscar segundas opiniones, y dicen, pues yo veo mi glucosa que salí en 110, pues no está tan mal, vi que tenemos 80. El tener una glucosa de ayuno no me sirve para el control. El estudio debe de ser con una hemoglobina glicada. Este año nosotros trabajamos en la actualización de la norma oficial mexicana de diabetes y esa prueba está ya solicitada para que en los hospitales públicos y en los privados se esté realizando de manera rutinaria, de manera obligatoria en los pacientes con diabetes. Entonces, ¿es necesario tener una hemoglobina glicada? Sí, y evidentemente esto me va a permitir saber cómo debo de controlar a mi paciente. Entonces, si el paciente muchas veces entra en esa negociación de decir, yo vi que estaba bien, pues empieza a bajarle la dosis, o el típico que sentí que se me bajó la glucosa. ¿Cuánto tenías? No sé, pero me tomé una coca y me funcionó muy bien. Entonces, esto es lo que vivimos nosotros en el consultorio. Entonces, todo este tipo de situaciones son errores y volvemos a insistir, está acostumbrado el paciente a tener concentraciones muy altas. Para que te des una idea, el promedio de glucosa aquí en México pues es una hemoglobina glicada por arriba de 9.5, que esto se traduce en más de 250 miligramos por decilitro. Y entonces pues esa situación, el paciente cuando le bajas a 200 o 180, que sigue estando elevada, como te comentaba, va a sentirse descompensado. Entonces, están descontrolados los pacientes en México, muy descontrolados. Entonces, sí necesitamos el apoyo del paciente, no negocien los tratamientos, llévenlos a cabo, completen el tratamiento para poder tener ese control en el paciente con diabetes. Oiga, doctor, pero además son relativamente no muy baratos, ¿no? Porque entiendo que te puede costar, ¿qué? 4,000 pesos tratarte la diabetes al mes, o como en cuánto estamos hablando. Digo, afortunadamente IMSS y otras instituciones públicas lo tratan, pues, ¿no? Claro. Pero, ¿como cuánto cuesta un tratamiento? Realmente acabas de dar en el clavo. Yo diría que la diabetes, las complicaciones de la diabetes entra dentro de los gastos catastróficos, porque evidentemente es una enfermedad costosa. ¿Cuándo se tiene complicaciones? Si el paciente sigue las indicaciones, decide dejar el tabaquismo, cambiar los hábitos de alimentación, hacer ejercicio y llevar su tratamiento como se lo dice el médico, pues obviamente ese paciente no va a tener complicaciones y va a ser mucho más económico el manejo de la diabetes. Si tú me dices, el problema es que aquí en México tenemos 70% con sobrepeso y obesidad, 19% que fuma, que tiene tabaquismo, y un 43% que tiene colesterol elevado. Entonces, todas esas intervenciones son muy sencillas. Deja el cigarro, come verduras, haz ejercicio y vas a cambiar esos factores de riesgo. Pero requiere compromiso. Por eso te decía, es difícil hacer estos cambios en una población de 40, 50, no es imposible, es complicado, requieres una intervención mucho más alta, pero es mucho más sencillo si nosotros empezamos en casa y enseñamos a nuestros hijos la importancia de llevar una alimentación, fomentarles la actividad física. Estamos trabajando nosotros desde la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología vamos a presentar el primer posicionamiento de prescripción de actividad física. Es fundamental. Somos una población sedentaria. Prescripción, fíjese cómo lo dijo, ¿eh? Sí, como si fuera una prescripción médica. Tenemos que hacerlo, tenemos que enseñarles cómo deben de llevar a cabo esta actividad física, porque no es sencillo. Oiga, doctor, y nada más, finalmente, porque el tiempo me come un poquito, pero estaba yo leyendo también, ¿si hay más mujeres con diabetes que hombres o es casi parejo? Sí hay una tendencia a ser un poquito más elevado en la mujer, sin embargo podríamos decir que en términos generales es casi similar. O sea, el tema es que pues la mujer está expuesta durante los embarazos a situaciones que la predisponen y obviamente
pues anteriormente no salían de casa y pues era un estilo de vida diferente, pero yo creo que esto se va a empezar a igualar. Oiga, doctor, y veía aquí sobre el círculo, que significa unión, el círculo azul, ¿no? Que sería el símbolo de la gente con diabetes, ¿no? Y ya es la primera vez que le entré a lo que era el logo, fíjate, aquí dice, es el círculo que significa unión y es azul porque es el color del cielo. Este símbolo se utilizó por primera vez en el 2007 como parte de la campaña Unidos por la Diabetes, ¿verdad? Es correcto, precisamente en honor a quien descubrió la insulina, precisamente el 14 de noviembre, que es el nacimiento de Beinty, junto con Base descubrieron la insulina y por primera vez se les pudo brindar una opción de tratamiento a los pacientes con diabetes tipo 1. Ay, doctor, pues súper ilustrativo platicar con usted. Y son de esos temas que no está de más, sea el día que sea del año, y lo podemos mencionar muchas veces. Cambien sus estilos de vida. Digo, ciertamente no hay como hacer conciencia, ¿no? Una parte es médica, pero la otra es nuestra salud y hay que cuidarla, ¿no? Creo que somos un equipo y necesitamos que el paciente lleve a cabo las indicaciones del médico. Decía mi tía, cuídate la salud porque esa no retoña. Así decía. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Continuamos, no se vayan.